Ministro Yesir Reyes, gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cómo recibe usted esa noticia? Muy buenos días, don Julio, muchas gracias. Pues es una muestra de que la cooperación de otros países con Colombia en materia de justicia funciona. Tenemos unas muy buenas relaciones con España y específicamente en materia de cooperación internacional, de tal forma que, pues si se confirma la decisión después de resolver el derecho de súplica, como decía el doctor Iván, pues el señor Maldonado va a tener la oportunidad de ir en Colombia, venir a Colombia y explicar aquí su comportamiento como debe ser desde el comienzo. Y lo más importante, que pague, porque con esa figura de que es que las cosas ya no están a nombre de él y que las tiene que vender, pues la gente no puede solucionar el inmenso daño por cuenta de las conductas de los dueños de Interbolsa. Hay que recordar que la Embajada de Colombia pues tiene a un gran jurista como embajador que se despide esta semana, el doctor Fernando Carrillo, que ha estado al frente de este tema, que la Fiscalía General de la Nación en su momento envió al propio vicefiscal con un equipo de abogados precisamente para contrarrestar el tremendo efecto local que estaban logrando un bufete de abogados por el que pagaron no sé cuántos miles de euros para evitar la extradición del señor Maldonado. Y la otra decisión de la Fiscalía desde hace varias semanas, yo diría que ya inclusive más de un par de meses, se cumplen 2 meses, la llegada de la fiscal Alexandra. La doctora Alexandra es una fiscal embajadora con rango plenipotenciario que está precisamente en Madrid atendiendo, entre otros, ese caso para llevarlo al feliz término para las víctimas. Doctor Yesir Reyes, estamos en un tema un poco complicado con el expresidente Álvaro Uribe. Una declaración del fiscal en la televisión, a Noticias 1, advertía que al famoso Tribunal de Paz, que hace parte del acuerdo trascendental de justicia de La Habana, pues irían Francisco Santos e iría el presidente Álvaro Uribe para que responda por su conducta cuando fue gobernador de Antioquia. Muchas voces están saliendo a decir, entre ellos usted, que ese tribunal ni ese acuerdo ha pretendido tocar el fuero presidencial. Pero ese no es el tema, doctor Yesir, porque el fiscal no quiere tocar el fuero presidencial. El fiscal lo que quiere tocar es cuando no había fuero presidencial y el presidente era gobernador. ¿El fiscal puede o no puede llevar a Álvaro Uribe al Tribunal de Paz a cuestionarle por su conducta como gobernador? ¿Puede o no puede? Pues mire, uno de los problemas con esta discusión, uno de los temas que ha generado mayor polémica, es que la respuesta depende en buena parte de cómo se formule la pregunta. Si uno mira el texto del acuerdo, de lo convenido, uno encuentra una frase muy general que dice que todos quienes hayan cometido delitos directa o indirectamente en desarrollo y con ocasión del conflicto van a la jurisdicción especial. Y ese todo se dio pues pensando en la guerrilla, en la gente del Estado, en terceros, un poco a partir del planteamiento que hizo en su momento el expresidente César Gaviria. Luego, entonces, alguien planteó la posibilidad de si expresidentes, y concretamente se habló del expresidente Álvaro Uribe, tenían que ir a esa jurisdicción especial para la paz. En este caso, lo que se hizo fue preguntar directamente a la gente que estuvo en la negociación, específicamente el doctor Humberto de la Calle, que forma parte del equipo negociador, y él dijo claramente, lo repitió ayer en el Congreso de la República, en la plenaria del Senado, jamás estuvo en discusión el tema de los expresidentes. Eso nunca pasó por la cabeza la posibilidad de tocar el fuero constitucional. Pero usted puede entonces cambiar todavía más la pregunta, que fue lo que ya se hizo en el día de ayer o antier por parte del fiscal, y decir qué pasa con los hechos ocurridos cuando las conductas desplegadas, cualquiera que sean, por el doctor Álvaro Uribe cuando fue gobernador. Independientemente de cómo responda uno a eso, todavía uno puede volver a cambiar la pregunta si uno quiere seguir con el tema de Álvaro Uribe Vélez. Uno puede decir, bueno,
¿Y qué pasa con las conductas desarrolladas cuando Álvaro Uribe ni siquiera era gobernador? Entonces podemos irnos tan atrás como queramos, hasta el momento en que Álvaro Uribe era una persona, un ciudadano que no tenía un cargo político, hasta finalmente conseguir una respuesta que sería como ciudadano particular, por supuesto que tiene que ir a la Jurisdicción Especial de Paz si hubiera razón para llevarlo allá. Entonces, todo ese cambio de escenario que se ha presentado y que se puede seguir presentando en estos días, pues es lo que lleva a respuestas aparentemente contradictorias. Pero, como le digo, uno puede hilar tan delgado hasta llegar al momento en que Álvaro Uribe es particular y ahí tener que aceptar definitivamente que como particular, por supuesto que tiene que ir a la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces, señor ministro, le cambio la pregunta, más concreta para una respuesta igual de concreta. ¿El gobierno nacional está de acuerdo con la posición del fiscal general de la Nación con respecto a Álvaro Uribe? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Cuando hablaba de cambiar preguntas no estaba cuestionando a los medios de comunicación que hacen válidamente las preguntas, está mostrando simplemente la distinta posibilidad de preguntas y de respuestas. Mire, como presidente o como expresidente de la República, ni Álvaro Uribe ni ningún otro expresidente de la República va a ir a la Jurisdicción Especial para la Paz porque jamás estuvo en discusión modificar el fuero constitucional. Distinta es, por supuesto, la situación para cuando cualquier persona, cualquier presidente haya ocupado un cargo que no tenga fuero constitucional, como es el caso de las alcaldías o las gobernaciones, por mencionar dos, o los ministerios. Y por supuesto tampoco cubre ese fuero constitucional a quienes en algún momento han sido simplemente particulares. Entonces quiere decir que está totalmente, Ana María, el gobierno de acuerdo con el fiscal general de la Nación, porque el fiscal no quiere llevar a Álvaro Uribe como expresidente, sino lo quiere llevar como exgobernadora. Ana María. Sí, Julio, pues precisamente le quería preguntar al ministro si él no tiene cuota de responsabilidad en esta confusión, pues fue precisamente él en rueda de prensa quien afirmó que los alcances de este tribunal se extendían para todo el mundo, incluyendo expresidentes. No, yo jamás dije incluyendo expresidentes, pero sí tiene razón en que parte de la confusión depende del nivel con el que se pregunte y del nivel con el que se responde. Entonces, claro que el acuerdo dice, por ahí comencé la respuesta hace un rato, claro que el acuerdo dice todos. Entonces, si hay una pregunta general sobre si todos, el acuerdo dice específicamente todos. Lo que ocurre es que uno puede ir desagregando ese todos y encuentra todo el abanico de respuestas que he mencionado, desde la negativa para los expresidentes porque habría una colisión con el fuero constitucional para los expresidentes, hasta el fuero distinto que tiene un gobernador o un alcalde y el no fuero que tiene particular. Ministro, pero precisamente ¿cómo se le quita el fuero al expresidente para... Olvidemos que es expresidente, entonces vamos a investigarlo de cuando fue civil, de cuando fue gobernador. ¿Esto requiere de una discusión en el Congreso o de qué requiere para que se materialice esto? No, mire, si hay procesos contra el expresidente Uribe, que no lo sé, mientras fue gobernador, esos procesos seguramente está en la Fiscalía, que es donde tienen que estar. Digamos que eso ocurre hoy en día y no hay ningún cambio. Los hechos que pudo haber cometido cualquier gobernador corresponden hoy en día al conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para la etapa de la investigación y al conocimiento de los jueces para la etapa del juzgamiento. Sí, ministro, otra inquietud ha surgido porque las FARC en las últimas horas han reaccionado diciendo que no van a aceptar en el acuerdo de justicia zonas de concentración de las tropas ni lugares de confinamiento. Y se lo pregunto porque ellos dicen que han habido interpretaciones del equipo negociador del gobierno diciendo que esto se podría pactar. En este sentido, ¿está cerrado o no este acuerdo en materia de justicia? El tema de concentración de integrantes de las FARC no tiene que ver con el tema de justicia, es un tema que está pendiente de discusión en La Habana. Pero, ministro, algo que ayer surge en el debate es el asunto del texto definitivo. Y es que veíamos que desde distintas orillas lo que quieren es el texto, ver palabra a palabra, párrafo a párrafo, qué fue lo acordado, no solamente los 10 puntos del acuerdo. ¿Cuándo se podrá ver ese texto completo? Cuando se termine, como dijo ayer el doctor Humberto de la Calle, el texto está en desarrollo, se está
terminado de construir en cuanto deje de ser un documento en desarrollo, es decir, cuando esté finalizado, se va a dar a conocer. Así lo ofreció ayer públicamente el doctor Humberto de la Calle en el Senado. Pero entonces sorprende que se haya salido a hacer el anuncio cuando el texto no estaba totalmente terminado. Lo que se hizo hace 8 días, entonces, es una firma de algo que no se ha terminado de acordar, ministro. El anuncio tenía 3 propósitos fundamentales. 1, dejar en claro ante el país que hay una fecha límite para la firma del acuerdo final, lo cual era ya una noticia suficientemente importante para haber hecho el anuncio como se hizo. Segundo propósito, que hay un plazo también para que comience la dejación de armas, que es 60 días después de firmado el acuerdo. Y tercero, que las bases, la estructura fundamental en materia de justicia está acordado. Los 10 puntos estructurales de un sistema de justicia transicional están acordados. Que eso es importante lo demuestra la circunstancia de que con base en esos 10 puntos centrales sobre el acuerdo de justicia ha habido pronunciamientos al interior del país y fuera del país diciendo que que esos 10 puntos cumplen estándares internacionales. Es decir, uno con esta estructura que ya se aprobó, sobre la que hay acuerdo en materia de justicia, puede tener claro si esa justicia, esa jurisdicción especial para la paz cumple o no estándares internacionales. Pero por supuesto que hay unos puntos en desarrollo, menciono uno por ejemplo, no está claro, no está definido y no está acordado cómo se van a elegir las personas que integran el tribunal. Entonces, pues no es verdad que hoy en día esté el documento lo suficientemente desarrollado como para que la Jurisdicción Especial para la Paz comience a funcionar, porque falta, por ejemplo, ese detalle. No sabemos cómo se van a nombrar los integrantes del tribunal. Pero entonces, ahí cuando los miembros de la mesa de negociación por parte de la guerrilla dicen que el gobierno está haciendo unos anuncios que no se ajustan exactamente a lo acordado, podrían estar en lo cierto, porque si hay puntos que no están totalmente definidos, porque si hay algunos elementos que no están acordados como tal, efectivamente ahí los miembros de la guerrilla sí tendrían razón, ministro. No, porque lo que siempre ha hecho el gobierno es que se llegó a un acuerdo sobre 10 puntos que son la columna vertebral de la Jurisdicción Especial para la Paz. Jamás se ha dicho que el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz esté absolutamente cerrado. Al contrario, lo que siempre se ha dicho es que ahí hay un documento en desarrollo, que estos son los puntos centrales y neurálgicos y que el resto hay que terminar de construirlo. Son otras personas las que han dicho que no, que ese tema está completamente cerrado y no admite ninguna modificación. Por eso le pongo un ejemplo. Es tan cierto que no está cerrado que no se sabe cómo se van a nombrar los miembros del tribunal. Y si no se sabe cómo se van a designar los miembros del tribunal, pues no va a poder constituirse el tribunal. Y si no se puede constituir el tribunal, pues no puede arrancar la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego, no es cierto, como se ha dicho, que en este momento está todo tan definido en materia de Jurisdicción Especial para la Paz que podría entrar a funcionar inmediatamente. Ministro, cambiando de tema, ¿cómo se explica que la Presidencia de la República no haya excluido a la magistrada María Mercedes López del concurso que están haciendo para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional y en cambio sí se hayan excluido al presidente de la Judicatura y a otros magistrados de esta Corte del concurso de méritos para registrador nacional? Porque a unos sí se le aplica la puerta giratoria y a otros no. Hasta donde yo entiendo no se ha terminado de hacer la selección o preselección de las personas que van a ser enviadas a la Corte Constitucional. ¿Pero el gobierno está de acuerdo con que a la Corte Constitucional se presenten magistrados de otras cortes? Pues yo creo que la filosofía completa del equilibrio de poderes era precisamente impedir que personas que hubieran estado en uno de estos cargos pasaran a otros cargos, de tal manera que yo creo que independientemente de si en un caso concreto, por razón de una interpretación legal puntual, pudiera pensarse que hay un caso en que no es cobijado, debería primar esa filosofía general que orientó la reforma de equilibrio de poderes, que es impedir estos pasos de unas personas de unos altos cargos en la rama judicial a otros. Sí, Juan Pablo, pero es que tengo entendido que no es que haya estado, siendo una gran magistrada y una gran funcionaria. Es que la doctora María Mercedes sigue en el Consejo de la Judicatura, ¿o no?
Sí, tengo entendido, ella está. Sí, está. O sea, sería puerta giratoria automática. Bueno, ministro, hablando de esta magistrada y hablando de las mujeres en general, hace un par de semanas conocimos un documento que fue firmado por distintos líderes de opinión en el país, diciéndole al presidente que para esta candidatura en particular solamente tenga en cuenta mujeres y que arme una terna solo de mujeres para que quede una mujer en la corte. ¿A usted le suena eso? ¿Es hora de que se arme una terna así solo de mujeres? Me parece que la propuesta tiene la gran virtud de volver a poner sobre el tapete la necesidad de que haya una mejor y mayor representación femenina en los cargos públicos. Entonces, como mensaje en ese sentido me parece muy importante, muy bueno, muy útil, pero desde luego eso no obliga a que en este caso concreto tenga que haber 3 mujeres en la terna. Me parece insisto en que es un buen mensaje, hay que seguir pensando en la necesidad de que más mujeres que las tenemos muy capacitadas para ese y para muchos cargos más y lleguen a ocuparlos. La última pregunta nos llega de un correo electrónico de un compañero suyo de universidad. Señor ministro, la interpretación del gobierno y del fiscal es muy peligrosa porque llevaría a pensar también que el doctor Juan Manuel Santos también puede llevarse al tribunal por hechos durante su ministerio, cuando no tenía fuero presidencial. Por ejemplo, ¿qué tal que alguien quiera preguntarle por los falsos positivos? ¿No le parece, ministro, que abrir esa puerta es muy peligroso para el país? Cordial saludo, su compañero de universidad. Mire, eso uno podría intentar, si quisiera, cerrar definitivamente puertas de esas, pero sería tremendamente complicado y casuístico cerrarlas, porque uno lo que tendría que terminar diciendo es, mire, quien haya sido alguna vez presidente de la República está excluido del fuero por todo lo que haya hecho en su vida antes de haber sido expresidente de la República. Esa es una norma bastante difícil de incluir en la Constitución, una norma que sería objeto de bastante polémica. Entonces, si uno hiciera eso, para no ponerle nombre desde luego al tema, estaría tratando distinto a un exgobernador frente a los otros exgobernadores que ha habido en el país, solo por el hecho de que después de haber sido gobernador hubiera alcanzado la presidencia de la República. Eso sería parte de polémica. ¿Por qué un exgobernador termina con una jurisdicción especial y los otros no? Entonces, supuesto que uno puede pensar en 1000 soluciones, y una de esas es la que le digo, establecer quien haya sido presidente de la República queda cobijado por un fuero especial, no solamente en cuanto a los hechos ocurridos durante su presidencia, sino en todo lo anterior, pero me parece que sería una norma bastante polémica y compleja de redactar. Ministro, ha sido usted muy amable, le agradezco su tiempo y ojalá que muy pronto tengamos luces, claridad, para que todo este esfuerzo y ese deseo de paz y de este trascendental punto de la justicia especial llegue a buen puerto. Ha sido usted muy amable, ministro. Muchísimas gracias, don Julio.